¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de El Salvador Today. Es un verdadero placer poder acompañarlos en este viernes 17 de agosto, ya fin de semana prácticamente. Esperamos que haya sido toda una semana muy productiva para ustedes. Este día quiero darle la bienvenida nada más y nada menos que al licenciado Saúl Díaz. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Él es el director país de la ONG Swiss Contact, y este día queremos hablar de algo pues que creo que nos debe interesar también a todos. Es parte del drama que como salvadoreños vivimos día a día, como es la migración, y en específico la campaña que ustedes han lanzado que se llama Yo no discrimino a las personas migrantes retornadas, y pues todo lo que hay alrededor de este tema, ¿no? Gracias por estar aquí, les reitero la bienvenida. Les recuerdo que nuestro primer bloque es una fina cortesía de Megablog. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablog. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Que bueno, permanecen con nosotros. Por supuesto que queremos agradecer a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo y Bitácora SB, quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. Licenciado, les reitero la bienvenida y bueno, definitivamente creo yo que un poco por temas que se dan en la Asamblea Legislativa, por los temas de seguridad que vivimos todos los días y además que tenemos encima la campaña electoral, tendemos a olvidar los dramas que a veces también nos llevan a tomar algunas decisiones, ¿no? Y más específicamente quiero que retomemos, ¿no? Quiero retomar en este espacio principalmente el tema de la finalización del TPS, ¿no? Tenemos, creo yo, y eso se mezcla con el tema de la campaña electoral. Sabemos que el TPS va a terminar cuando ya el nuevo presidente esté sentado en la silla, y esa es persona precisamente la que va a dirigir pues los esfuerzos para poder recibir de mejor manera a todos los que vayan a regresar, que eso todavía es un número incierto, pero eso más o menos usted me lo va a explicar, ¿no? Para empezar, tal vez me pudiera ayudar un poco a entender o a digamos, hacer el diagrama, ¿no? La radiografía de en realidad cuál es la situación de las personas que regresan retornadas, porque creo que lo más obvio es decir que básicamente la gente que se fue viene y regresa a las mismas condiciones que básicamente las hicieron irse en primer lugar, pero alrededor de eso, digamos, en el ínterin de que se fueron hasta el momento que los hacen regresar han pasado muchas otras cosas. Ya que a veces se nos escapan a la comprensión. ¿Cuál es el principal drama que cree que están viviendo de momento las personas que se ven obligadas a regresar al país? Sí, bueno, muchas gracias otra vez por el espacio. Yo creo que el tema de la migración de retorno, como usted lo mencionaba, es un tema de muy humano, ¿verdad? Cada persona que retorna, porque de hecho el universo de retornados es diferente dentro del mismo. Es decir, hay subgrupos de poblaciones entre los retornados. Por ejemplo, uno de los retornados, de los subgrupos de estos retornados, podrá ser los que puedan retornar a partir de septiembre de 2019, una vez vencido el TPS. Tal vez después puedo hablar sobre eso, pero luego está la niñez y adolescencia que viaja solo y es retornada. Luego están las personas que no lograron cruzar la frontera y son detenidos en la frontera sur con México, la frontera sur de Estados Unidos con México. Pero también hay un grupo de personas retornadas que sí lograron cruzar la frontera, tuvieron y desarrollaron una vida en Estados Unidos, aunque sea como migrantes irregulares, pero lo hicieron, tuvieron contacto con otras culturas, con otro idioma, pudieron trabajar y desarrollar una experiencia profesional y laboral, etcétera, etcétera. Entonces, el retorno forzado para este último grupo, que es donde Swiss Contact está trabajando, es bien peculiar, porque realmente estas son personas que han vivido 5, 10, 15, hasta 20 años o más en Estados Unidos, luego son retornados con muchas capacidades, con mucha experiencia laboral, muchos de ellos hablan inglés, pero como usted lo menciona, cuando vienen acá, primero, 20 años después o 15 años después, el país que dejaron es diferente, probablemente esté, si no en las mismas, tal vez en peores condiciones de como lo dejaron. Ya no hay red de contactos, se sienten fracasados, hay un tema de un trauma psicológico también de desarraigo, es decir, sufrieron el desarraigo al irse de aquí la primera vez, pero luego sufren el desarraigo al volver. Entonces es un tema y un drama humano bastante, digamos, significativo, que nosotros como Swiss Contact estamos buscando atender a través de un programa que le hemos llamado Nuevas Oportunidades, ¿verdad? Que trata de abordar a este específico subgrupo
de migrantes retornados, a aquellos que sí lograron cruzar la frontera, que vivieron al menos 5 años en Estados Unidos y que de alguna manera desarrollaron alguna experiencia profesional allá. ¿Y este grupo qué porcentaje representa de todos los retornados? Nosotros hemos calculado que este grupo representa más o menos el 20% de todos los retornados. La mayoría de los retornados son aquellos que son lo que se llama deportaciones express, que son los que están apresando en la frontera sur de México, más o menos el 60%. Y el resto, el otro 20%, son niñez y adolescencia que pues por alguna u otra razón ha viajado solo, ¿verdad? Ahora bien, yo le quiero comentar algo, un caso. Yo conocí a un señor muy afable, no muy amigable. Él tiene un pequeño negocio aquí cerca de la colonia médica, que precisamente es una persona que se vio obligada a regresar. Más o menos creo que estaría dentro del grupo que usted dice, porque en efecto, digamos, trabajó muchos años en Estados Unidos, en restaurantes y cosas así, ¿verdad? Como muchísimos. Creo que empezó lavando platos, ¿verdad? Haciendo la limpieza, luego ya lo dejaron tocar los implementos de cocina hasta que se convirtió, digamos, en un empleado capacitado, certificado, porque además las leyes en la zona donde él estaba, casi en todo Estados Unidos, entiendo, son muy estrictas en el tema de manejo de alimentos, ¿no? Y requieren de cierta capacidad, de cierta certificación. Este señor vino, pues, ¿verdad? Y según platicando, el señor tiene una venta de tortas mexicanas y cosas así muy buenas, por cierto, le voy a dar el nombre cuando me recuerde. El caso es que él me cuenta su drama, ¿no? Que regresó y estuvo cerca de 1 año y medio buscando trabajo, ¿ya? Con todas sus certificaciones, con el inglés que hablaba, estuvo 1 año y medio buscando trabajo sin que lo encontrara, primero, y segundo, los que lo lograba encontrar pues eran un sueldito que en ese entonces eran menos de $300, ¿no? Que hoy es el mínimo, ¿no? ¿Cómo se atiende este drama? ¿Qué digamos, puntos de inflexión hay que buscar? Exacto. ¿Qué medidas se deben aplicar? Sí, en este programa Nuevas Oportunidades vimos todos estos obstáculos a la reintegración económica de los migrantes retornados. Entonces nosotros hemos creado, digamos, 3 componentes en este programa que tratan de minimizar y sortear estos obstáculos. El primero, nosotros le llamamos incremento en la empleabilidad. ¿Y cómo hacemos esto? A pesar de que estas personas han trabajado muchísimo en Estados Unidos, se han especializado, principalmente muchos de los, según las estadísticas, más del 20% de todos los retornados, de todos los migrantes salvadoreños en Estados Unidos trabajan en la industria de la construcción, y otro 50% lo hace en diferentes servicios, principalmente vinculados al tema de gastronomía y turismo, justamente lo que usted menciona. Pero estas personas, a pesar de especializarse y tener muchos años de experiencia, algunos logran ciertas certificaciones o capacitaciones, pero sí, son la minoría. La mayoría realmente simplemente de manera empírica trabaja y va ganando experiencia, ¿verdad? En el sentido, pero una vez retornados les es complicado, porque una vez apresados por las autoridades migratorias de Estados Unidos, realmente los toman como lo que tienen, con la ropa que tienen, y luego pasan por el juicio migratorio y son deportados. Entonces no tienen realmente un respaldo de toda su experiencia laboral, de todo su conocimiento. El primer paso en el programa Nuevas Oportunidades es el tema de validar su experiencia a través de una certificación de competencias. Le voy a interrumpir un momento, licenciado, porque tenemos que irnos a un corte comercial. Perfecto. Pero por favor me termina de explicar cuando regresemos. Solamente el agradecimiento para Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB. Ya volvemos.
Vivimos en un mundo lleno de adrenalina. Cuando te toca, aunque te apartes. Cuando no te toca, aunque te pongas. Soy Josué Herrera y esto es Cronia al Extremo. Auténticas historias. Siete de la mañana con 39 minutos, continuamos en El Salvador Today, qué bueno que permanece en nuestra sintonía. Les recuerdo que hay un número de WhatsApp habilitado para todas sus preguntas y comentarios, es el 7017-4887. Estamos conversando con Saúl Díaz, quien es el director país de Swiss Contact. El tema es pues la atención a las personas que regresan obligadas, ¿no?, después de estar residiendo o de su intento por llegar a los Estados Unidos. Licenciado, me explicaba, ¿no?, antes del corte, cómo se debe o cómo se puede pues atender a la gente y principalmente a los que ya traen después de un buen tiempo viviendo en Estados Unidos, capacidades, conocimientos, experiencia, cómo se les inserta a ellos en la vida laboral. Exacto. Yo explicaba 3 componentes. El primero es la validación de estas experiencias, de estos conocimientos. La mayoría de personas que luego de haber estado ciertos años en Estados Unidos y que han, digamos, desarrollado todas estas competencias, no tienen comprobantes, no tienen cartas de recomendación, no tienen diplomas de capacitación. Cuando vienen es muy difícil para ellos comprobar toda la especialidad que han ganado en su vida en el extranjero, y es por eso que nos hemos aliado en este programa de Swiss Contact que se llama Nuevas Oportunidades con ciertos actores estratégicos en el país para poder certificar sus competencias. En este caso nos hemos aliado con el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP, pero también con la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción Casalco y la Cámara Salvadoreña de Turismo Casatur. Un poco porque, como mencionaba, estas personas trabajan mayoritariamente en los sectores de construcción y turismo en Estados Unidos. Entonces, una vez estas alianzas establecidas, lo que hacemos es procesos de evaluación prácticos. Es decir, si la persona dice que puede cocinar, por ejemplo, como el caso que usted mencionaba, entonces a través de un proceso de evaluación con un evaluador capacitado, con una norma en donde se establece los mínimos que debe de cumplir, se evalúa, que no es un examen teórico, sino es más bien una simulación, una evaluación práctica de este asunto, se pone a cocinar y una vez certificado nosotros buscamos reintegrarlo a la vida productiva mediante 2 vías, ya sea un empleo formal, ¿verdad?, pero también como opción la generación de un emprendimiento. Las personas migrantes retornadas, creemos nosotros, tienen desde ya habilidades emprendedoras bastante incipientes, ¿verdad?, y en algunos casos bastante desarrolladas. El hecho de haber decidido migrar, de haber tomado el riesgo de migrar en busca de una mejor oportunidad,
ya le da la característica emprendedora de aversión al riesgo, es decir, ya tiene algo de emprendedor en su genética. Entonces, al volver, algunos de hecho en Estados Unidos conformaron un negocio allá. Entonces, sí, al regresar, nosotros en este programa podemos apoyarles a fortalecer sus habilidades emprendedoras y no solo eso, a brindarles financiamiento a través de Capital Semilla para que ellos puedan emprender un negocio. Ahí quiero detenerme un poco porque creo que hay una situación que no se conoce mucho, ¿no? Y es que, por ejemplo, en nuestro sistema bancario, el formal, no se apoya al emprendedor porque ellos trabajan pues evidentemente con sus estadísticas y son empresas privadas y lo que buscan es lograr ganancias. 9 de cada 10 emprendimientos fallan, ¿verdad? Terminan fracasando. No sé si voy a sonar un poco, digamos, frío al preguntarlo así, pero ¿es rentable apoyar el emprendimiento de las personas que han regresado en contra de su voluntad? Definitivamente debe hacerse bajo un análisis totalmente económico del negocio y del modelo de negocio. O sea, no podemos, digamos, empezar a generar emprendimientos simplemente por el hecho de hacerlo, sino que y por eso el tema del financiamiento en el proceso de formación emprendedora de nuestro programa es el último y es competitivo, ¿verdad? En muchas ocasiones lo que se hace, el sistema financiero realmente no brinda financiamiento para el tema de emprendimiento, y si lo hace desde nuestra perspectiva sería un error, porque la banca está diseñada para tomar riesgos calculados. El emprender un negocio no es un riesgo, es una incertidumbre, no se sabe qué puede pasar. Planes de negocio pueden haber muchos, pero no. Entonces, este proceso se basa en fortalecer habilidades emprendedoras y en formar modelos de negocio orientados al mercado que tengan realmente una oportunidad grande de poder ser sostenibles en el tiempo. Entonces, el tema de Capital Semilla, que realmente es una donación, ¿verdad?, de nuestra parte, es el último paso. Es competitivo y solo se otorgará a aquellos que se establezca, tienen mayor oportunidad para establecerse en el mercado, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, el tema también en general, digamos, viene, a mí, le digo, a mí me parece muy loable, pues admirable, de hecho, que Swiss Contact y otras entidades trabajen en este tema, favoreciendo principalmente a las personas que han pasado por este drama. Creo que es importante en realidad, pero quisiera que me compartiera usted también su visión sobre la importancia de que esto sea más que un esfuerzo de privados, una política de Estado. Exacto, exactamente. Y de hecho, aparte de los actores que acabo de mencionar, INSAFORP y Casalco y Casatur, que son los actores privados, nosotros tenemos una alianza estratégica con el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente con el Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior, que es quien coordina la política pública relacionada con los migrantes afuera, pero también con los migrantes retornados, los migrantes que vuelven. Uno de los componentes del proyecto, aparte del tema que le acabo de mencionar, certificación de competencias, inserción laboral y emprendimiento, es el tema de generar discusiones y fomentar políticas públicas a favor de la reintegración económica de los migrantes retornados, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos organizando un encuentro internacional a finales de este mes, un foro regional sobre reintegración económica, en donde los actores vivos, tanto del sector público como privado, vinculados a este tema, vamos a sentarnos, a llegar a acuerdos, a generar borradores de políticas, etcétera, etcétera, pero no solo de El Salvador, sino también de los otros dos países del Triángulo Norte de Centroamérica, los cuales al fin y al cabo compartimos el mismo fenómeno, Guatemala, Honduras. Entonces, en ese sentido, el 30 y 31 de agosto, a partir de discusiones, conferencistas internacionales, talleres de discusión, la idea es generar modelos y propuestas de políticas públicas para los tres países y que esto se institucionalice, porque al final ese es como el objetivo, ¿verdad? Que al final del proyecto quede incrustado en la institucionalidad tanto pública como privada de los tres países. Como le dije un poco al principio, no estamos con la campaña presidencial encima. Yo me parece, pues, porque también en la campaña para las elecciones anteriores no hubo un impacto muy fuerte en la opinión pública por el tema del TPS, pero más allá de una discusión de dimes y diretes,
no hubo propuestas, digamos, no, algunas un tanto descabelladas, creo yo, pero no hubo, digamos, un planteamiento serio de una política de líneas estratégicas, ¿no? De etapas, actividades y pasos que pudieran seguirse para, para recibir de forma correcta, ¿no? Para aprovechar, digamos, ese flujo, ya sea... porque el tema del TPS ha provocado flujo de dinero, puede provocar un flujo importante de personas y otro tipo de dinámicas. Entonces, para aprovechar eso, digamos, no he visto propuestas. Sin ánimo de meternos en política partidaria o cuestiones de ese tipo, pero debemos los salvadoreños tal vez esperar o demandar de quienes aspiran a liderarnos una idea, una noción por lo menos de cómo piensan atender este aspecto, digamos, muy importante de nuestra realidad. Yo creo que totalmente, y de hecho, o sea, estamos hablando de los beneficiarios del TPS, 195,000 personas que en septiembre de 2019 tendrán que, bueno, y con sus hijos, que tendrán que ver cuál es su mejor opción, si volver o no. Mi opinión personal es que la mayoría no volverá, pero a pesar de eso, a pesar de ese grupo de casi 400,000 personas que son los beneficiarios del TPS y sus hijos, que la mayoría son ciudadanos americanos, también tenemos que pensar, y por eso hay que exigir a nuestros líderes soluciones y políticas eficientes y efectivas, que este tema de la migración de retorno no es nuevo y no surge solo con el TPS. Desde la última década, el promedio de personas migrantes retornadas que son migrantes irregulares, es decir, que no han tenido ningún estatus temporal de protección, ha sido de 36,000 al año. Es decir, que esto viene siendo un fenómeno que va creciendo exponencialmente y que necesita una respuesta inmediata del Estado, pero del Estado como un todo, no solo el sector público, sino también privado y sociedad civil. Entonces, yo creería que sí, que debemos exigir, y estamos, creo yo, en el mejor momento para hacerlo, porque estamos de cara ya a una elección presidencial, a los candidatos, pues, para poder brindar soluciones. En este periodo presidencial actual se han hecho pasos encaminados hacia generar algunas soluciones, pero falta mucho por hacer. Yo creería que es el momento indicado para empezar a discutir estas temáticas, porque en auge está el tema del TPS, pero yo no quisiera dejar de lado, digamos, la migración irregular tradicional, si le puedo llamar así, que no tiene ningún estatus y que cada año nos vienen 36,000 personas. De hecho, en 2016 hubieron 52,000 personas y ha sido el mayor pico histórico de deportados en El Salvador. Esos son 140 personas cada día durante 2016. Entonces, ¿cómo se reintegran estas 52,000 personas sabiendo que el mercado laboral, por ejemplo, de El Salvador es tan estrecho que ni siquiera puede absorber a los 20,000 jóvenes que se incluyen a la población económicamente activa cada año? Entonces, ese tipo de cosas debería de discutirse y ser un tema prioritario en las políticas públicas del país. Entiendo. Quiero que hablemos también un poco sobre... ¿por qué se plantea necesaria la campaña que ustedes están lanzando sobre discriminación, digamos, en contra de las personas que han sido retornadas? Vamos a abordar esos detalles cuando volvamos. Tenemos que hacer una última pausa comercial. A ustedes también, amigos y amigas, acompáñennos. Siempre el agradecimiento para Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Enseguida volvemos.
Continuamos en El Salvador Today. Les recuerdo que estamos en las diferentes redes sociales. En Twitter nos encuentran como @CronioSB o en el caso de mi cuenta personal como @LuisAlvarado. Continuamos conversando sobre la atención a las personas que han regresado al país de forma obligada, en contra de su voluntad, con Saúl Díaz, quien es director país de Swiss Contact. Hay una situación que le mencionaba al cierre del bloque anterior, ¿no? Y es que o sea, es un tanto, a mi parecer, absurdo algunas situaciones que se dan en El Salvador, temas muy culturales, pero digamos encontrar discriminación, ¿verdad?, entre salvadoreños, creo que de lo más absurdo que puede haber, pero sin embargo se plantea como un problema en realidad. El que alguien haya sido deportado, ¿verdad?, no, pienso yo, cambia su esencia, no deja de ser salvadoreño, no deja de ser persona. Pues lo que nos define, creo yo, es lo que hacemos, no lo que nos hacen otros a nosotros. La pregunta es básica, ¿no? Y es la misma: ¿por qué se plantea necesario esto de trabajar en contra de la discriminación hacia quienes han sido retornados en contra de su voluntad? Claro, en el camino de estos 2 años que llevamos trabajando desde 2016 con este programa Nuevas Oportunidades, al principio nosotros nos planteábamos que el mayor obstáculo era el tema de validar y certificar las competencias que han ganado y la experiencia que han ganado afuera. Y que con eso nuestra hipótesis era que podían insertarse laboralmente o emprender un negocio. Sin embargo, en el camino nos hemos dado cuenta, porque nunca, como usted lo mencionó, nunca nos imaginábamos que podía darse, realmente hay un estigma muy fuerte que cargan las personas migrantes retornadas al volver, principalmente porque la empresa privada, las comunidades de origen y la sociedad en general los cataloga de manera automática como delincuentes. Hay mucho pensamiento que dice: por algo esta persona debió ser deportado, algo mal debió haber hecho en Estados Unidos y por eso está de regreso, cuando eso es, las estadísticas lo desmienten, pues, o sea, los últimos 5 años en promedio también son vinculados o los vinculan a pandillas, etcétera. El promedio de los últimos 5 años menciona que solamente 2% de los retornados están o tienen algún vínculo con pandillas mientras estuvieron en Estados Unidos. 2% nada más. Sí, según las estadísticas de la Dirección General de Migración de Extranjería, y otro más o menos 3% tiene algún récord o antecedente criminal grave, llamemos homicidio, robo a mano armada, violación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que más del 95% de las personas migrantes retornadas, la mayoría han sido deportadas por el simple hecho de su situación irregular migratoria, es decir, no tener papeles suficientes para ser un residente en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, nosotros veíamos importante desestigmatizar a las personas migrantes retornadas, y por eso hemos diseñado una campaña que tiene como objetivo informar a 3 públicos metas, que es el sector privado, un poco para desmitificar este tema de que los migrantes retornados son delincuentes o están vinculados con pandillas, un poco compartir estas estadísticas que le acabo de decir, comentar que la mayoría va a trabajar por su familia y por su país, etcétera, etcétera, pero también las comunidades de origen. A mí lo que más me ha sorprendido en este tema de la campaña es que cuando regresan a su colonia, a su cantón, de donde vinieron, ahí sufren la primera discriminación y exclusión. Son vistos como fracasados, no cumplió lo que tenía que hacer, ellos se sienten muy mal por el tema de ya no poder emitir la remesa que emitían desde Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también, para nosotros es muy importante esta campaña dirigirla a medios de comunicación, a líderes de opinión, para que puedan convertirse en verdaderos agentes multiplicadores de toda esta información, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que la campaña de sensibilización, la cual no estamos haciendo solos, sino que se nos ha unido la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ, ¿verdad?, el Conmigrantes, el Consejo Nacional para el Migrante y su Familia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras instituciones, para poder llevar esta información. La campaña se basa en testimonios, es decir, en personas migrantes retornadas contando su experiencia, hablándole a otras personas migrantes retornadas, en empresarios de la construcción, en este caso, porque solo tenemos experiencia ahorita en este sector, de la construcción, contando el incremento en productividad y competitividad que les ha brindado contratar mano de obra de personas migrantes retornadas,
la madre de un retornado comentando lo difícil que es que su hijo sea discriminado no solo en Estados Unidos mientras estuvo allá, sino también al regresar, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso creímos que era fundamental realizar esta campaña que se llama Yo no discrimino a las personas migrantes retornadas. Pero ¿cómo cree que se origina, digamos, en realidad esto? ¿Es digamos, alguna especie de no lo sé, de falta de sensibilidad, de falta de comprensión? Porque me suena el equivalente a discriminar a una persona que ha sido obligada a regresar, me suena el equivalente a burlarse de alguien que se ha quedado sin empleo, que lo despidieron, ¿no? O sea, entonces, cuesta entender un poco. No sé si ustedes han hecho un análisis tal vez de las causas, de dónde viene esta reacción cultural, no sé en realidad cómo llamarlo. Es definitivamente para nosotros una de las razones de falta de información, es decir, las personas no logran entender las causas del retorno forzado. El retorno forzado lo asocian nuevamente a temas de cometimiento de actos delictivos, es decir, no hay una información suficiente como para decir esta persona realmente estuvo trabajando y lo único que hizo, su única razón de deportación ha sido su migración irregular. Es decir, esa falta de información, esa falta de las estadísticas, la que yo acabo de compartir, solo 2% vinculados con pandillas, no más del 3% con récord criminal grave, ese tipo de información o se ignora o se hace a un lado, ¿verdad? Y eso es lo que permite principalmente al sector privado decir, yo prefiero no contratar personas migrantes retornadas porque seguramente algo mal hizo, ¿verdad? Ahora, la raíz sociológica y cultural de este tema, pues no hemos llegado tan a fondo, ¿verdad? Pero yo creo que se da incluso común. Yo he platicado con muchas personas migrantes retornadas que incluso en Estados Unidos, cuando llegan, muchas han coincidido en mencionarme la discriminación que nosotros sufrimos al llegar es obviamente del pueblo estadounidense, es decir, de los estadounidenses que nos reciben un poquito con sospecha, ¿verdad? Con miedo, pero es mucho más fuerte con los mismos salvadoreños o los mismos latinos. Es decir, el nuevo que llega es un poquito más excluido por su misma comunidad. Es una razón cultural fuerte. Yo concuerdo con usted cuando usted mencionaba de que incluso llega a colindar con lo absurdo, pero realmente es una realidad que debemos afrontar y que nosotros hemos, digamos, determinado que con el compartir información podemos ayudar a minimizarla. Entiendo. ¿Cuál es tal vez el mejor consejo que se le puede dar a una persona que acaba de llegar al país precisamente en esas condiciones? ¿Dónde debe abocarse? ¿Qué tipo de ayuda tal vez debe buscar? Porque imagino que también ha de ser un tema emocional, psicológico muy fuerte también. Por supuesto. Que también debe atenderse, ¿no? Así es. De hecho, el Ministerio de Salud tiene un programa de atención psicológica e incluso en algunos casos hasta psiquiátrica del tema del trauma del desarraigo. Eso es, digamos, le llaman los primeros auxilios psicológicos y deben ser abordados desde los primeros meses que la persona retorna. Y esto se vuelve más grave entre más tiempo ha estado afuera, ¿verdad? Obviamente. Entonces, eso es lo primero, abocarse. En el centro de atención al migrante retornado que está en la Chacra, todos los migrantes retornados, una vez regresan, los transportan, ya sea en avión o por tierra, los transportan a la Dirección de Atención al Migrante, ¿verdad? Del Ministerio de Gobernación que está en la Chacra, y ahí tienen toda la información necesaria para poder atenderse en el tema del Ministerio de Salud para los primeros auxilios psicológicos, pero también van a tener información por escrito y personal nuestro para poderle brindar información de este tipo, ¿verdad? De nuestro programa, certificación de competencias, etcétera. Es decir, yo he estado muchas veces, ya hace tiempo también, eso sí, en el centro de donde lo reciben en el aeropuerto. No sé si todavía funciona así, porque ahí la gente se bajaba del avión y la primera institución que lo recibía era la policía. Sí. ¿Verdad? Para tomar huellas, datos. Entonces no sé si todavía se sigue haciendo así. No. O cómo funciona. Ha evolucionado, por suerte. Porque primero no había la infraestructura necesaria y segundo, el protocolo de atención, si acaso existía, no era el adecuado, como lo acabo de mencionar. La bienvenida a tu país de regreso, que te encuentre la policía, es algo fuerte. Eso cambió y ahora hay toda una infraestructura
muy bien hecha, que de hecho el gobierno de los Estados Unidos y la OIM apoyaron para la construcción de esto, está en la chacra, ¿verdad? Sí. Y todos los migrantes retornados son transportados, por ejemplo, del aeropuerto hacia allá, y ahí hay infraestructura como por ejemplo duchas, o sea, el tema es un trato más humano, ahí hay duchas, ahí hay baños, ahí hay teléfonos para hacer llamadas gratis por parte de los migrantes retornados, y ahí están todas las instituciones vinculadas, como por ejemplo el Ministerio de Salud, ahí también está la policía nuevamente, sí, pero no es lo primero que ven. Ahí también incluso hay albergues y dormitorios para personas que van muy lejos y no pueden transportarse ese mismo día a su ciudad de origen, etcétera. Es decir, el protocolo de recibimiento de los migrantes retornados ha mejorado mucho. Falta mucho por hacer, pero ha mejorado. Y es ahí en donde pueden recibir, digamos, la primera información. Con respecto al programa Nuevas Oportunidades, sobre certificación de competencias, inserción laboral, emprendimiento, etcétera, pues pueden abocarse ya sea al INSAFORP, que es uno de nuestros mayores socios estratégicos, a la Casalco, si tienen experiencia en la construcción, o a la Casa Tour, si tuvieran experiencia en turismo, ¿verdad? Y ahí ellos les pueden brindar información sobre los programas que estamos llevando, y además en este dirección de atención al migrante que le menciono, va a haber pronto personal nuestro brindando información por escrito y también en persona para poder apoyarles. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Excelente. Mucha suerte también en estos esfuerzos. Ha sido un verdadero placer. Igualmente. Y espero pues también que todos estos esfuerzos tengan una incidencia, ¿no? en la vida nacional, en el desarrollo económico, porque tal vez eso también nos ayuda a evitar que la gente se siga yendo por la fuerza. Exacto. ¿No? Porque un tema es la reunificación familiar y qué bueno que se da, ¿no? Pero como usted dice, 150 personas al día, me dijo, en 2016. Sí. Ya me imagino cuántas se van, de hecho, al día. Así es. Que probablemente sea 2 o 3 veces más, ¿verdad? Las que tienen un poco más de suerte y no son detenidas en frontera o más adelante. Pero bueno, vamos a seguir pendientes de este tema como de muchos otros. Le agradezco de nuevo por estar aquí. Gracias. También a ustedes, amigos y amigas internautas, por habernos acompañado a lo largo de este programa. Les reiteramos también el agradecimiento a Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos han acompañado a lo largo de esta entrevista. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Volvemos y hasta la próxima siempre, recordándoles que el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta entonces.